Hola, hola a todos, hola Emi, hola compañeras, queridas compañeras. Bueno, yo les voy a contar mi pequeña aventura en alta mar. Bueno, no es en alta mar, fue realmente en un lago que queda cerca de mi casa en Otavalo. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Tengo cuatro hermanas. Una de mis hermanas acabó el colegio. Yo en ese tiempo tenía que 16, 17 años, no recuerdo muy bien, pero eso fue cuando yo era joven. Entonces, mi mamá organizó una fiesta para mi hermana porque mi hermana se había graduado con honores. Entonces mi mamá botó la casa por la ventana, pero como no tenemos casa aquí, la hizo en Otavalo, la hizo con mis paisanos. Entonces mi mamá hizo mucha comida, compró un gran pastel, llamó a, a varias personas importantes de la comunidad ahí para que oren por mi hermana, la bendigan y cosas como esas. Entonces, yo le pedí permiso a mi mamá para poder llevar a dos amigos. En ese tiempo, yo me llevaba con un chico que se llama Luis y otro chico que se llama Cristian. Luis era mi compañero del colegio y Cristian no recuerdo dónde lo conocí, pero en ese tiempo él era mi amigo. Entonces yo llevé a estos dos chicos a mi casa en Otavalo y todos comimos, disfrutamos y la fiesta se acabó y mis papás y mis hermanas regresaron a Caquito, pero yo me quedé con ellos allá en Otavalo. Quisimos dar una vuelta por ahí por el lago y entonces ya pues nos fuimos al lago y en el lago había como una especie de muelle con un puente. Entonces tú podías ir y sentarte ahí y ahí ver el lago, ¿no? En el lago hay patos y peces. Entonces nos quedamos sentados ahí arrojando piedras. De repente vimos a un niño que venía en una balsa de totora. Las totoras son esas plantas que crecen en las orillas de los lagos. Son largas y cuando se secan con eso haces esteras. No sé si conocen las esteras, pero las esteras son una especie de alfombras, pero hechas son como que gruesitas y suavecitas. Bueno, esas son las totoras. Entonces este muchacho venía en una balsa hecha de totoras. Son, son muy gruesitas y todo, y son muy bonitas, parecen como que esos muñecos que hacen, que sirven para hacer brujería. Algo así son esas balsas. Entonces él venía y vimos que él traía peces. Allá en mi comunidad, las personas no necesitan de una caña para salir a pescar. Ellos simplemente compran un nylon, el hilo nylon, compran una especie de gancho, es un gancho muy chiquito, y cogen su pala y van a las orillas del lago y como el agua es húmeda empiezan a cavar y sacan gusanos. Entonces con esas tres cosas tú ya puedes salir a pescar. Bueno, también necesitas un corcho, pero no comprabas ese corcho. En el lago hay unas especies de plantas que son un poco gorditas y cuando se secan son como corcho. Entonces también coges de esas plantas, las pones en el nylon y las arrojas. Cuando ese corcho se hundía, sabías que un pez ya había, ya había comido el gusano y tú jalabas del nylon y sacabas el pez. Bueno, esa es la manera artesanal de pescar de mi comunidad. Entonces yo les dije a mis amigos, les dije, oigan, ese niño puede pescar, vamos a pescar nosotros también. Y justo al lado del lago, al lado de donde estábamos, hay una cabaña que es como hotel. Bueno, la cuestión es que ahí alquilan botes de remo y los de pedal. Entonces yo les dije que alquiláramos los de pedal. Entonces fuimos, alquilamos, pero el señor nos dijo, pero yo no quiero que se pongan a nadar, porque cuando ustedes nadan, ensucian el bote, se arrojan y pasan accidentes y pasan cosas. Yo les alquilo el bote siempre y cuando no vayan a nadar. Y les dijimos, bueno, no vamos a nadar, nos vamos a intentar pescar. Bueno, entonces lo que hicimos fue preguntarle a este señor si vendía el nylon, si vendía esto, y nos emprestó una pala para poder salir a buscar gusanos y cogimos una funda, cavamos, sacamos miles de gusanos y bueno, nos montamos en el bote y nos fuimos a pescar. Entonces nos fuimos más o menos por la ruta de donde venía el chico con la balsa de totora.
más o menos por esa ruta nos fuimos, entonces fuimos por ahí. Entonces empezamos a poner los gusanos en el gancho, aseguramos el nylon y empezamos a arrojar el nylon, lo arrojamos al lago y pasaba media hora y nada. Ah, y también a uno de mis amigos, cuando empezó a lanzar el gancho, lanzó mal y se le incrustó aquí en el trasero, en el pantalón. Entonces, esos ganchitos están hechos de una manera que se enganchen muy bien en la boca del pez y no se suelten. Entonces, a él no se le soltaba del pantalón, entonces tuvimos que jalarle. Le jalamos y se le rompió el pantalón y se le veía el calzón y todo eso. Eso era gracioso en ese tiempo. Ahorita también me acuerdo y es un poco gracioso. Entonces, bueno, ya lanzábamos y no pescábamos nada y nos estábamos aburriendo. Entonces, por último, decidimos botar los gusanos y dejar eso porque no, dijimos, no vamos a pescar nada. Entonces empezamos a darnos la vuelta por la orilla del lago para ir conociendo, porque bueno, yo también estaba ahí, pero nunca me he dado ese tiempo de poder irme por toda la orilla y con un bote y conocer. Entonces decidimos ir así y también empezábamos a acercarnos a las orillas del lago porque en medio de las totoras se forman unos cuadros húmedos que son negros, que se les conoce como tatas, y son como pequeñas islas que flotan en el lago, y algunas son firmes, otras no son firmes, algunas se hunden, entonces había la posibilidad de que en los firmes los patos ponían huevos, entonces también queríamos robar los huevos de los patos. Imagínense, estábamos así, estábamos, de que salíamos con algo del lago, queríamos salir con algo del lago. Entonces, bueno, entonces empezamos a andar así, buscamos, vimos dónde estaban los patos y empezamos, y llegamos justo a un lugar donde ya era un poco hondo, pero se veía todavía las algas marinas, acuáticas. Entonces ahí Luis vio que había una red colocada, la red que sirve para atrapar varios peces a la vez. Entonces ya, pues se nos prendió el foco y dijimos, ya, pues jalemos la red y saquemos los peces que se encuentran ahí, ¿no? Entonces pedaleamos hasta ese lugar y bueno, en el bote hay la turbina, o sea, tú mueves el pedal y en la mitad del bote hay una especie de rueda con unas aletas que giran para que se mueva el bote. Entonces esas aletas se enredó en la red y pedaleábamos y esa nota no se movía y el bote se quedó varado en medio lago. Y para sorpresa de todos ustedes, ninguno de los tres sabíamos nadar. Los tres ese rato nos asustamos y dijimos, Dios santo, nos quedábamos aquí y si no, nos toca pedir auxilio, literal, porque nadie sabía nadar. Y estábamos un poco lejos de la orilla. Entonces no sabíamos qué hacer y bueno, ya nos calmamos un poco más y lo que hicimos fue quitarnos toda la ropa, nos quedamos solo en calzoncillos, en calzoncillos, literal en ese tiempo usábamos calzoncillos. Entonces nos quedamos en calzoncillos y nos metimos al agua, nos agarramos bien del bote y solo empezamos a patalear y empezamos como que a moverle al bote y logramos llegar a las tatas donde están las totoras. Pero esa travesía era un poco peligrosa porque, como les digo, habían tatas que eran firmes, que no se hundían y habían otras que se hundían. Entonces tú corrías el riesgo de pisar mal y ahogarte. Entonces era un poco peligroso. Entonces mis amigos y yo buscamos uno firme y intentábamos pisar a otro y se hundía. Intentamos pisar a otro y se hundía. Entonces solo encontramos como que unos 3 firmes o 4 firmes. Entonces nos quedamos ahí y no sabíamos qué hacer. Entonces Cristian nos dio la idea de coger y voltear el bote. Lo volteamos y como las aletas de esta ruedita eran un poco filosas, cogimos y les hicimos así. Le hicimos así a la red y logramos romper la red. Y se desató la red. Y como que la turbina ya volvió a dar vueltas y ya pudimos volver a subir al bote y volver a pedalear y como que volver a coger nuestro rumbo. Bueno, todos estábamos casi completamente desnudos, como les cuento.
Entonces, el señor este que nos alquiló el bote también tenía lanchas. Y este lugar también es muy visitado por turistas. Entonces, entonces este man, cada vez que había una cierta cantidad de turistas que querían ir a dar la vuelta al lago, los subía en la lancha y los llevaba por toda la orilla del bote para que vayan tomando fotos, vayan viendo los animales y todo eso. Entonces, justamente cuando ya logramos dar la vuelta al bote, nos subimos, estábamos en el bote y entonces como estábamos mojados, como que nos queríamos secar un poquito, entonces no nos pusimos la ropa. Dijimos, vamos a quedarnos ahí un ratito hasta secarnos y ponernos la ropa y poder llegar decentemente a la orilla. Pero justamente en ese momento pasa este señor con el bote y la lancha y lleno de turistas. Y los turistas sacaron las cámaras y empezaron a tomarnos fotos y ver rayos, nos van a ver al otro lado del mundo con desnudos y ya, o sea, pasamos una vergüenza. Y del bote ya nos quedaba viendo como que se, les dije que no nadaran y se han metido a nadar, ¿no? Y bueno, entonces ya nos habían visto desnudos y ya nos valió madres, y entonces nos vestimos y fuimos a entregar el bote. Obviamente no le dijimos, vean, nos enredamos con una red y todo esto y esto nos pasó. Decidimos quedarnos callados porque no sabíamos quién era el dueño de esa red y si nos cobraba y todo eso, mejor nos quedamos callados. No le dijimos nada al señor, simplemente el señor dijo, se metieron a nadar sin mi permiso y dijo, no, ustedes me van a tener que pagar más. Entonces cogimos, le pagamos más. El señor se enojó bastante con nosotros y dijo que no nos va a volver a alquilar botes y que no nos quiere volver a ver otra vez. Nos mandó a la masa. Y bueno, eso fue todo y eso fue mi pequeña aventura en alta mar y espero que les haya gustado y denle like, no mentira. Eso es todo y gracias Emi y no mentira. Espero solo una buena nota y hasta luego. Suerte.